Así es. No, difícilmente alcanzaremos a saber todo. No para Difícilmente nada. alcanzaremos a saber todo. Cosas que se hablan aquí en el estudio, todos con la señal matriz de la www.promesastereo.com. Hoy, de lo que siembro cosecho, pastor. Fíjate, Pastor Johnny, una de las cosas que nosotros debiésemos de tener como cristiano, una característica esencial y fundamental de todo hombre de Dios y de toda mujer de Dios, es la sinceridad. Yo creo que ser sincero con nosotros mismos al principio y ser sincero con Dios es lo que realmente nos va a permitir a nosotros recoger lo que sembramos. Cuando yo soy sincero delante de Dios, cuando yo vengo delante de Dios, aún habiendo cometido errores, aún cometiendo fallas, porque si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso al mismo Dios. Hacemos mentiroso a Dios. De manera que cada uno de nosotros debemos venir delante de Dios y reconocer que hemos fallado. Cuando hablamos acá y decimos de aquellos hombres y mujeres que parecen cristianos pero que no son cristianos, bueno, no estoy acá menoscabando ni despreciando de ninguna manera este tipo de personas, porque sé que hay un proceso de Dios en cada uno de ellos. Hay un proceso que Dios ha comenzado hermoso en la vida de cada hombre y de cada mujer, pero Dios llama constantemente la atención a nuestras vidas, a través de programas como este, a través de la Biblia, a través de programas televisivos, a través de un mensaje en una congregación. Dios llama nuestra atención. Dios nos dice: hey, hijo mío, estás haciendo esto mal, esto tienes que corregirlo, tienes que corregir esta forma de actuar, este carácter que tiene, esta manera de comportarte. ¿Sabes por qué? Porque tienes que parecerte a mí, tienes que no solamente oler a mí, tienes que ser semejante a mí. Cuando los apóstoles anduvieron con Jesús, luego que a él lo llevan a la crucifixión, en el momento en que lo detienen, a él, cuando los apóstoles se esparcieron y cada uno agarró su lugar, bueno, hay muchos de ellos que le decían, en el caso de Pedro, le decían: este habla como él, camina como él, actúa como él. Imagínate, tenía ciertas características que describían, no podía esconderla. Así, muchos de nosotros, cuando realmente vivimos el evangelio real, el evangelio que Dios ha establecido, no vamos a poder esconder lo que somos. No vamos a poder esconder. Todo lo que el hombre siembra, de eso también segará. Tarde o temprano, lo que tú eres va a aflorar. Yo soy de los que digo que tarde o temprano el maquillaje, el plástico que podamos tener en el cuerpo, en la cara, se nos va a caer cuando salgamos al sol. Por eso tenemos que ser sinceros. Planteo mucho esta característica porque creo que es una de las características más esenciales en nuestras vidas como cristianos. Sinceros con Dios, sinceros con nosotros mismos, sinceros con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los amigos. Ser sinceros realmente. Cuando tú eres honesto, cuando tú eres sincero, todo lo demás va a venir por añadidura, Pastor Johnny. Bueno, claro, tienes una gran garantía también. Ganas credibilidad. Qué cosa cuánta escasez tiene la credibilidad el día de hoy, ¿eh? Cuánta escasez tiene la credibilidad, la sinceridad, como bien estás diciendo, el día de hoy. Por eso coloqué la lista que hace un momento estaba plasmando hoy. Algunos hablan como cristianos, cantan como ellos, van a la congre como ellos, ofrendan como ellos, caminan como ellos, tuitean como ellos, pero no son cristianos, ¿eh? Algunos, pero eso solamente en algunos casos, eso no son todos los casos. Voy a seguir hoy hablando de lo que siembro, cosecho, ¿eh? Así es. Estamos hablando de lo que sembramos, cosechamos. Basados en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Desde allí, fíjate que si tú te pones a leer un poquito también más adelante, Pastor Johnny, en el mismo libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, también habla de la escritura, de algo que nos debe llamar a nosotros también en la reflexión. Claro, fíjate tú que dice, desde el 7 te lo leo, dice: no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Pero después dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me gusta eso. Segaremos si no desmayamos. Esa es la condición, ¿no? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Pero la condición es: vamos a alcanzar el bien, vamos a segar el bien si no desmayamos. Quiere decir que nos podemos estar cansando nosotros de hacer el bien todo el tiempo. Pero fíjate, Pastor Johnny, te hace en el 8, te hace una especie de comparación, donde dice: si siembras para la carne, vas a recibir para la carne. Pero si siembras para el espíritu, vas a recibir para el espíritu. Si siembras para la carne, vas a recibir corrupción. Pero si siembras para el espíritu, vas a recibir vida eterna. O sea, pareciera que mucha gente como que sí siembra,
Pareciera que como que mucha gente sí tiene la intención de sembrar. Pero ¿con qué intención sembramos? Si en el caso, por ejemplo, de hacer el bien a alguien, muchas personas hacen el bien para que los vean. Y hasta se vanaglorian en un momento determinado. Tú no sabes que yo le hice un favor a fulanito. Tú no sabes que a Perencejo yo le extendí la mano. Tú no sabes que a la hermana, al hermano tal, bueno, andaba en un momento difícil, pobrecito, ¿no? Y yo vine y les di un plato de comida. Ellos son muy, muy buena gente. Pero en su corazón lo que están diciendo, wow, mira, yo lo hice, yo lo estoy sembrando, yo estoy haciendo como la Biblia me lo dice. Y eso, yo sí lo hago como la Biblia lo pastor, dice. Y eso es un error garrafal, porque la Biblia lo hace la comparación, está sembrando para tu propia carne, estás sembrando para corrupción, porque de allí vas a recibir eso. ¿Por qué? Porque no estás sembrando para el reino de los cielos. La palabra de Dios me enseña que cuando mi mano derecha haga algo, ni siquiera mi izquierda lo sepa, imagínate tú. Ni siquiera mi mano izquierda lo sepa. O lo que haga tu izquierda que no lo sepa tu derecha, o lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que cuando nosotros hagamos el bien, hagamos el bienestar a alguien, pues no hagamos fanfarria. No lo gritemos a los cuatro vientos. Dios se encargará de honrarte. Cuando tú le eres fiel a Dios en lo oculto, en lo poco, Dios te va a poner en la luz y te va a poner en lo mucho. Eso es lo que hace Dios. De manera que cuando tú vayas a sembrar, hazlo para el reino de los cielos. Hazlo para que sea de verdad, para vida eterna, como dice la palabra de Dios. Hazlo. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hazlo sin esperar nada a cambio, sin que nadie piense que te va a agradecer, sin hacer fanfarria de lo que tú estás haciendo, regalando. Cuando aquella anciana se acercó al alfolí en el momento en que el Señor estaba en el templo, y aquella mujer se acercó y aún lo único que tenía eran unas blancas, una moneda de muy poco valor en su bolsillo, y esta anciana fue hasta el alfolí y dio su ofrenda allí. Y dice la palabra de Dios que el mismo Señor lo dijo: esta mujer ha dado más que todos vosotros, más que todos aquellos. ¿Cómo mide Dios las cosas, chicos? ¿Cómo mide Dios las cosas? De pronto habían hombres allí o personas que estaban dando una ofrenda muy grande, un dinero mucho, estaban dando realmente abundantemente, y el Señor lo comparó y le dijo: nah, ustedes están dando de los que les sobran, chicos. Esta mujer lo único que tenía lo dio a Dios y con el corazón. El termómetro de Dios, qué diferente, ¿no? El termómetro de Dios, las medidas y las plenitudes de Dios, cuán diferentes son, pero cuán diferentes son. Nosotros a veces pretendemos quitar a Dios del espacio, quitar a Dios de su trono y decirle: Señor, quítate un momentico, porque yo creo que en este momento de la historia yo ando tan espiritual que voy mejor que tú, ¿oíste? Tenga mucho cuidado. Este momento de la historia, Dios, yo creo que yo ando tan espiritual, la Biblia tan arriba, que yo creo que tú te puedes esperar un momentico. Descansa, Dios, tantos siglos gobernando, déjame descansar, déjame gobernar estas 3 semanitas nada más, o estos 5 años nada más, porque ya yo creo que tú estás pasadito de moda, Dios. Yo creo que yo sí lo puedo hacer. Cuidado con eso. Dios no puede ser burlado. Vamos a ir un poquito más al extremo. Hay gente que dice: a mí no me parece. La Biblia dice que me gusta ese punto. La Biblia dice que yo debo andar de esta manera, pero a mí como que no me parece mucho. De verdad, o sea, la Biblia como que lo quiere decir eso. Te lo voy a poner bombita. Ajá. La Biblia dice que debe gobernar bien su casa. Entonces, yo creo que eso no es para este tiempo, pastor. No, pastor. ¿Cómo es que gobernar bien la casa si esa mujer que tengo yo, eso es un mejor no lo digo. No, claro. ¿Quién no va a gobernar bien su casa, pastor? Si usted tiene unos hijos, muy bien, ¿no? Claro. Pero si usted supiera los hijos que me tocaron a mí, como pastor, si a nosotros nos los pusiera la cigüeña realmente, como si nos hubieran todavía están creyendo en la cigüeña. Lo hubieran diseñado. No, definitivamente no podemos contradecir la palabra de Dios. No podemos nosotros aplicar la palabra a nuestra manera de pensar. Uno de los errores que ha habido a lo largo de la historia es que el hombre agarra la palabra de Dios y la quiere amoldar a su vida, y no es así. Es tu vida la que debe amoldarse a la palabra de Dios. Es el diseño, como decimos por allí, es ¿cómo que dicen allí? Lo encarrilan, las barandas, son los que establecen los límites, esa es la palabra. Los límites los establece la palabra de Dios, no tú. Yo puedo tener muy buena intención en una idea, pero mi intención no es suficiente cuando yo la establezco en los límites que dice la palabra. Es allí donde mi pensamiento humano puede quedar a un lado.
Es como dice el viejo dicho por allá. Algunas personas quieren sacar un texto de su contexto para formar un pretexto. Ay, Dios mío. Eso es el asunto. Y eso no lo inventé yo, ni mi abuela tampoco. Eso fue un predicador, yo no sé de dónde. Yo no sé dónde pero lo sacaría. que él saca un texto de su contexto para inventarse un pretexto. Lo que la Biblia dice, dice. Si la Biblia lo manifiesta así, así ha de serse. Pero no, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre segare, ay papá, de eso cosechará. Entre otras cosas, por su fruto le conoceréis. Nada más y nada menos. Por su fruto le conoceréis. ¿Cómo yo puedo hablar de amor? ¿Cómo yo puedo hablar de amor, pero realmente en mi casa no existe la palabra... Lo que hay es un infierno. Una palabra una suave, lucha, ¿no? sino que cuando llegó el energúmeno, llegó todo, se acabó la paz. No, espérate un momento. ¿Cómo yo hablo de amor entonces en la congre? Hay mujeres, Pastor Johnny, que están deseando de que no llegue la tarde para que su esposo no termine de llegar a la casa. Y hay hombres que Y hay están hombres- deseando y hay hombres que no suene el pito de la empresa para ir a la casa Para a ir a la encontrarse casa. con semejante barbaridad. Sí, en todo lo contrario. O sea, Ujú. por eso es importante aquellos que nos están escuchando a esta hora de la mañana, que puedan de verdad medir y reflexionar en lo que estamos diciendo. Quizás lo estamos diciendo muy a la ligera, quizás estamos ¿Tú crees? estamos siendo un poquito jocosos en establecer y hablar este punto. Pero tiene tanta profundidad y tanta importancia que todo se basa en que tú seas sincero con Dios y sincero contigo mismo. Si tú eres sincero con Dios o sincera con Dios, si tú realmente vienes delante de Dios y aún habiendo cometido errores, tú reconoces delante de Dios que has fallado, Dios es bueno y misericordioso para perdonar. Pero si nosotros guardamos, si nosotros reservamos, si nosotros nos quedamos con eso en el corazón, tarde o temprano, esto se va a convertir en algo muy grande. Y luego va a ser mucho más difícil poderlo sacar de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque se enraíza, Pastor Johnny. Es como las matas, esas de caucho. Esas matas, hay unas matas de caucho que tienen unas ramas y unas raíces increíbles. Esas matas se aferran tanto El a la jabillo. tierra que para poder sacar las raíces eso cuesta, ¿vale? Ujú. Bueno, así pasa con las actitudes, así pasa con los pensamientos. Cuando yo los albergo en mi corazón, ellos llegan a tener una raíz tan profunda que luego me cuesta. Por eso es que hay mucha gente que dice: pastor, tengo años en el evangelio, pastor, y todavía no sé, no se me quita esto que tengo, porque no es así nada más. No, pastor, Ay. y terminamos nosotros creyendo que el mal camino que empezamos a tomar es el correcto y nos engañamos a nosotros mismos. Ajá. Porque a la final de cuentas a veces la gente no termina haciéndolo por mal corazón, No, claro. sino porque ellos están convencidos de una verdad que no es verdad y es Claro. totalmente falsa. Claro. Y él dice, es así, esta es la verdad. Y él no está diciendo voy a hacerle daño a ella o a él. Él está diciendo esta es la verdad. Es su Esta verdad, es su Sí. verdad. Tú sabes que hay gente... Pero desafortunadamente, pastor, su verdad, si no tiene el piso de la Ajá. palabra de Dios, Ajá. no es su verdad, no es una verdad. Por eso es es. solamente su verdad. Exacto. Pero para que una verdad tenga esa veracidad, esa firmeza, esa raíz de la cual hablamos, pero de manera positiva, esa raíz tiene que estar en el piso de la verdad verdadera, o sea, de la palabra de Dios. Sí, sobre la roca. Estar edificado, estar sustentado en la base que es Dios. Es allí donde está todo el sustento de la palabra. Es allí donde está nuestro edificio, donde se construye nuestra casa, que es nuestra vida y nuestro hogar.